Bueno, yo voy a tener que hacerme cargo de ustedes el día de hoy. Yo voy a leer las historias que han escrito o las cosas que le han pasado. Lo primero está escrito por una persona que ni siquiera sé leer su nombre. No es como tal de terror, pero tiene que ver algo con apariciones. La cosa es que estaba bebé y mis padres vivían en un cuarto alquilado. No era la gran cosa. Tenía su baño, su cuarto, su cocina, todo normal. Según lo que me contaron era una casa grande, así que teníamos vecinos en diferentes cuartos. Uno de ellos fue una familia que había venido desde la parte selva de mi país hacia la capital, pues uno de sus integrantes, el hijo menor, fue diagnosticado con una enfermedad, no me acuerdo cuál, era, pero algo relacionado al corazón. Por eso se hospedaron ahí, y estuvieron yendo y viendo del hospital. Pasaron meses y el infante, según lo que me contaron mis padres, había fallecido en esa casa. Y bueno, la familia estuvo de luto y a los meses se regresaron a su ciudad natal. La cosa aquí es que, según algunas personas, dicen que los animales y los bebés pueden ver cosas que nosotros no. Según un día, mientras mi hermana y yo estábamos jugando en nuestro cuarto, ambas bebés, y la cosa es que mi madre nos escucha reír y jugar con algo. Ello lo tomó como algo normal, pues éramos bebés. Pero la cosa fue ahí que cuando entró al cuarto a vernos vio un juguete moverse. Y nosotras nos reíamos de eso. Mi mamá se asustó, según me dice mi papá. Otro incidente les pasó a ambos padres. Fue cuando mi papá estaba en el baño y según lo que me contó, corría aire por toda la casa. Y como mi papá estaba en el baño, mencionó desde ahí, amor, cierra la puerta. Según las propias palabras de mi papá, sintió como un aire frío pasaba y cerraba la puerta de golpe. Él, extrañado, volteó a mirar y vio como algo pasaba rápido. Pensaba que era mi madre. La volvió a llamar preguntando si fue ella quien cerró la puerta. Ella recalcó que no había sido ella, pues estaba conmigo y con mi hermana. A partir de este incidente, mis padres llamaron a un amigo que veía ese tipo de cosas, y resulta que era la alma del niño. Al final le hicieron algo, y la alma descansó en paz. Hay como distintas teorías de por qué le pasa esto a los espíritus y la alma según la mitología o la creencia en la que estés. Pero básicamente, no sé, por ejemplo, los cristianos y los creyentes consideran que las almas que no van al cielo o que no van al infierno es porque no pasaron por el bautizo y por lo tanto quedan en el limbo. Y por lo general eso le pasa a las almas de los niños que mueren antes del bautizo, que mueren durante el embarazo o que mueren sin ser bautizados nunca. Esa es como dentro de la parte creyente, de la parte eclesiástica, de la parte religiosa. Hay otras que son más culturales o de tribus que consideran que básicamente los espíritus o las almas que se quedan son cuando la muerte es inconsciente o indescriptible. Por así decirlo, es como cuando el espíritu no tiene conciencia de su propia muerte y no entiende su muerte y por lo tanto queda con lo que nosotros entendemos a veces como sin resolver, que son espíritus que no han resuelto sus problemas, y en este caso por lo general el conflicto es el cómo murió. Otra historia es de Lassie, dice, no sé muy bien si es de terror o no. El año pasado en mi instituto estábamos haciendo una obra de teatro. El instituto es religioso, pues mi clase le tocó el infierno y decoramos la clase como si estuviéramos en uno. Teníamos un agujero en el suelo y dos más en la pared del fondo. Lo demás todo normal, como si fuera una aula normal. Teníamos una persiana rota, pero que no se caía ni nada. Un día estábamos haciendo una actividad por grupos y solo éramos dos o tres grupos, y la profesora de castellano en eso estábamos concentrados haciendo la tarea que teníamos y de golpe escuchamos cómo se le cae la persiana que estaba rota. La profesora y todos nos asustamos y pues uno de nosotros le decimos, si no estuvieras en clase seguro que nos echas la culpa de que se haya caído la persiana. A lo que ella le contesta a la profesora, es porque sois la clase del infierno y no la del cielo. Muchos profesores no les gustaba mucho la decoración que teníamos y nos tocó quitarla. Es raro que un instituto religioso permita una decoración infernal. Pero bueno, para ese entonces solo tenía 8 años y estaba en casa de mi amiga. Estábamos ella, yo, su hermano y otro amigo. Nuestras madres estaban ahí y mis dos hermanas también. El punto es que ya eran las 6:13 de la noche y ya estaba haciendo cena. Mis hermanas estaban en la sala viendo videos
Los demás estábamos en el cuarto de mi amiga y sus hermanos. Los chicos estaban jugando en una tablet, exactamente al Five Nights at Freddy's 4. Mi amiga y yo fuimos al cuarto de su madre. Para ese entonces a mí me asustaba todo aquello que llevara jumpscare. A ella le gustaba mostrarme las cosas raras o inútiles que compraban pensando que funcionaría. Al cabo de un rato, ella fue a ver a los chicos y me dejó sola, en el cuarto de su mamá. Y de un momento a otro se fue a la luz. El cuarto era grande y bastante frío. Me sentía incómoda, pues la casa era grande y la conocía a la perfección. Pero me daba miedo chocar con alguien o topar la cara en un muro. Así que me senté en la cama. Esperé unos minutos, escuché ruidos, la puerta del baño abrirse, golpes en la ventana del cuarto, susurros, y el aire acondicionado hacía unos ruidos a pesar de no haber luz. Ya me estaba comenzando a inquietar, ya que oía perfectamente las voces de todos en la cocina. El pánico me ganó, y cuando me levanté de la cama, un juguete ruidoso se encendió. Me asusté horrible, pues el juguete maldito no se podía encender solo. Necesitaba a alguien. La piel se me puso de gallina, y casi al llegar a la puerta sentí que me soplaron cerca del cuello, y como intentaron agarrarme un pie. No pude más, y salí corriendo hacia la cocina, donde los vi a todos sentados en el comedor, y nuestras madres seguían cocinando mientras unas velas aclaraban un poco el lugar. Solo me senté al lado de mi amiga, y comenzamos a charlar. Nunca le conté a alguien respecto a eso, y a veces creo que eso pasó porque ahí, en esa zona, llegué a escuchar que habían brujos. Esa historia es de mi abuelo. Hace unos años, en un Halloween, mi abuelo se despertó a las 3 a.m. A causa de que sintió que no podía respirar. Apenas abrió los ojos y vio una sombra que rápidamente desapareció. De la nada sintió que estaba tambaleando. Sintió que se ahogaba y que lo succionaba casi cuando estaba por desmayarse. Y todo volvió a la normalidad. Sin embargo, esta situación volvió a suceder día tras día durante una semana, hasta que en medio de una de esas él le gritó como pudo a la sombra que al otro día fuera a su casa y le pidiese sal. Un día después, una vecina fue a pedirle sal. Al inicio parecía ser simplemente la narración de una parálisis del sueño, que mucha gente religiosa o gente que cree mucho en los espíritus y como su fuerza, en las energías, en los planetas, en la alineación de los astros y tal, suele asociar estas experiencias con sus creencias. Y eso es un poco negativo, digamos. Dentro de la psicología, por ejemplo, o dentro de muchas como ideologías, siempre se trata de esperar que las personas basen sus creencias en sus experiencias y no al revés. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, lo que tú crees no debe formar tu visión de las cosas que experimentas, sino que las cosas que experimentas deben formar tus creencias. Y hay gente que actúa al revés. Experimenta una situación que experimenta mucha otra gente, pero debido a sus creencias, que son bastante fuertes y a las cuales está muy arraigado, termina cambiando la perspectiva de lo que realmente sucede y de la explicación real de lo que experimentó. Pero es tan específico el detalle de la sal que no sabría decirte realmente si es una especie de esto de lo que llaman ahora manifestación, que una manifestación es simplemente el llamado de algo, pero bueno. Esto es como cuando rezas muchas veces por una misma situación y al final se cumple. Vas a asumir que es por el rezo y no por todo lo que has hecho tú como persona o han hecho otras personas para llegar a esa situación. Y es un poco difícil de abordar porque pues eso le ocurre a la gente que se acostumbra a generar creencias a partir de lo que experimenta y modifica sus experiencias a partir de lo que cree. Otra historia es que una vez mi madre, que es cantante, fue a trabajar por una finca con otros compañeros cuando de la nada ven algo en el cielo, un platillo volador. Ni ella ni ninguno de los que iban con ella acató a grabar, pero todos lo vieron. Unos minutos después el platillo desapareció de la nada sin dejar rastro alguno. Y momentos después se fue la luz en donde estaban. Tiempo después, un amigo los llamó y les preguntó si ellos también habían visto ese platillo, ya que ese amigo estaba en una uni que quedaba muy cerca de donde ellos habían visto el platillo. Cuando ellos dijeron que sí, el amigo les dijo que en toda la uni se había ido la luz. Es interesante lo de los ovnis,
porque por definición se sabe que un ovni es un objeto volador no identificado. Pero es muy divertido como la gente suele pensar que los ovnis son meramente extraterrestres, cuando realmente un ovni es cualquier vehículo que vuela el cual no esté registrado dentro de un conocimiento global. Y perfectamente han habido muchos intentos de naves voladoras a lo largo de la vida, la propia avioneta, el propio avión, etcétera, helicópteros y tal, y perfectamente podría ser un modelo. Ahora, muchas veces estos modelos voladores, por la forma en la que trabajan, que es a través de motores, hay otros que trabajan a través de magnetismo, que es como el ovni interesante que te suelen mostrar en televisión, en internet o en cualquier otro lado, que es como este platillo que vuela y que al final es como se supone que en principio funciona a través del magnetismo. Y ustedes miran, ¿por qué nos cuentas esto? Porque muchas veces el magnetismo, si ustedes alguna vez han tenido un imán cerca de una pantalla, entenderán que la pantalla digital se avería. Todos los objetos digitales se suelen averiar con los imanes, con magnetismos, porque por lo general como que desconfiguran la manera en la que está configurada la parte electrónica de estos dispositivos, el cableado y todo eso, porque al final los cables son metálicos. Son metales y por lo tanto afectas a sus propiedades, a su magnetismo y ese tipo de cosas. Y eso también afecta a los electrones que son lo que lleva la corriente eléctrica. Por lo tanto, sí, un imán gigante perfectamente hace desaparecer la luz, o mejor dicho, afecta a la luz porque afecta realmente al cableado eléctrico de esos lugares, al cómo la corriente de la electricidad se lleva, porque al final la corriente eléctrica es lo mismo que la corriente magnética. Cumplen, digamos, la misma lógica. Y una cosa afecta a la otra. El campo gravitacional y el campo magnético, el campo eléctrico van de la mano muchas veces. Esto creo que pasó hace unos meses. Mi vieja me dijo que vaya a la nueva casa, que le dijera a mi hermana mayor que se fue a casa. En ese momento nos estábamos mudando a una nueva casa. Ella se fue y yo estaba ya para recoger un paquete de Temu. Pasaron horas y estaba muy aburrida. Empecé a escuchar ruidos como que estaban intentando abrir la puerta. Yo fui para ver si era mi viejo o vieja pero no había nadie. Yo pensé que era mi esquizofrenia, pero no era. Pasé otra hora viendo los directos de Quackity. Luego escuché como unos gritos, fui a ver y nada. Después vi como alguien tocaba el timbre de la casa. Fui a preguntar quién era y me respondió una niña diciendo que quién era. Yo estaba estresada, enfadada, le insulté y a las 5 le pregunté a una de mis amigas si querían y todas rechazaron. Estaba a punto de llorar y escuché unos pasos. Fui a la entrada y no había nadie. No tengo vecinos. Después, como a las 6, llega mi hermana mayor y me fue a recoger. Cuando estaba yendo a casa, una señora me insultó y yo le dije, puta madre, y me fui corriendo. Básicamente, estaban simplemente molestando y asumiré que la niña era la hija de la señora. Esta es de mi padre. Una vez, él fue a trabajar con mi madre en una misa, como de costumbre. Llegaron, armaron el sonido y normal. Empezó la misa y tal. En un momento dado, el párroco empezó a acercarse a la gente, les decía unas palabras y éstas se desmayaban. Cuando ya había acabado la misa, mis padres empezaron a recoger todo, pero el párroco se acercó a mi padre, le dijo unas palabras y mi padre se desmayó. Esto me pasó en vacaciones. Yo soy alguien que se desvela mucho, pero esa noche me pasé, ya que me quedé despierto hasta las 6 de la mañana. Grave error. En sí yo me encontraba viendo videos. En ese momento tenía auriculares, y todo normal hasta que escuché un silbido. Pero no sonaba como de un humano, sonaba más raro. Tal vez eran los pájaros o algo, pero estoy seguro de que el silbido no venía de ellos. Luego de unos minutos, empecé a escuchar un grito. Venía de afuera, pero no era un grito de una persona, era como de una cabra. Recalco en donde vivo hay una señora que cuida cabras y ovejas. O algo así. Primero pensé que estaban sacrificándola y no le tomé importancia. Pero otra vez escuché el grito, y eso ya no sonaba como una cabra normal. Lo peor es que ese grito venía de mi patio. Lo raro fue que los perros no ladraban, ni siquiera el mío, y eso que él es algo sobreprotector y ladra a cualquier animal o persona. Y otra vez escuché el grito. Ahí me quité los auriculares.
Pensé que fue un sonido del video o algo, pero no. Lo escuché otra vez, más fuerte. Ese grito sonaba como una cabra tratando de imitar a un humano. Era horrible. Otra vez, y otra vez ese animal, o cosa, gritaba. Y eso se escuchaba más cerca. Mis padres no despertaban. Siempre tuvieron el sueño pesado. Pero no entendía cómo no pudieron despertar. Y ahí decidí escribirle a mis amigos. Les dije lo que escuchaba y ajá. Milagrosamente uno estaba despierta y dijo, manda audio. Traté y cuando lo reproducí, no se escuchaba nada. Solo había silencio. Alrededor de unos 20 minutos se dejó de escuchar. Quise dormir o olvidarme de eso, pero no podía. Ya a las 11 de la mañana fui y le dije a mis padres lo que había escuchado, a lo cual me dijeron que no escucharon nada y que seguro lo imaginé. Yo sé lo que escuché y lo que pasó. Pero espero solamente una cosa, no escuchar nunca más ese grito. Después de meses de eso, soñé algo raro. Soñaba que una cabra de cuello largo me decía que la dejara entrar, que era amigable. Recuerdo ese sueño porque me desperté con los ojos llenos de lágrimas y sudando. En fin, no quiero saber qué fue esa cosa, o si sigue ahí. Y no fui a ver porque... ¡Qué miedo! Eso de los espíritus que tratan de acercarse a los humanos a través de la confianza y a través de los sueños es algo que se repite mucho a lo largo de los años, de la historia de la humanidad. Sobre todo pasa con los niños. Con los adultos no es tan común. Supongo que tiene que ver con esta cosa que llamamos como de la pureza o la inocencia de los niños respecto a los adultos. Como que los adultos mentalmente tienen tantas vivencias y experiencias propias que ya es difícil ensuciar o tratar de buscar un camino limpio para poder entrar en tu sueño y en tu subconsciente y tu inconsciente. Pero en los niños, en los jóvenes es más fácil, porque al final no tienen tanta información de la vida, no tienen tantas experiencias, no tienen tantos sucesos, no tienen tantos traumas incluso. Entonces tienen más facilidad para simplemente entrar en tu sueño, en tu inconsciente y tu subconsciente. Y no es raro que básicamente se metan en tu sueño y traten de ser agradables para que intenten entrar en tu hogar. Hay un motivo por el cual los espíritus no pueden entrar como en los hogares de manera arbitraria. Porque claro, uno diría, es un espíritu, puede perfectamente entrar a mi casa, entrar a mi habitación. Pero muchas veces ocurre que hay casas que, no sé, fueron bendecidas. Hay países y hay culturas que tienen la costumbre de bendecir un nuevo hogar cada vez que hay un nuevo hogar. Al ser bendecida, ningún espíritu puede entrar a dicho hogar. Al bendecir como la estructura o la construcción, todo lo que es la estructura interna queda evidentemente salvada y libre. Son cosas de creencias al final, no son hechos científicos como tal. Pero podría ser. Seguramente recordarán la historia del año pasado del perro. No tengo ni idea porque yo no vi nada el año pasado, así que lo siento. Últimamente no he vuelto a ver a ese perro, o al menos eso creo. Como dije, no lo vi más. Entiendo que es el alma de un perro, pero durante varios días sentí el ambiente pesado, como si algo estuviera ahí. Por esas fechas, Navidad, mi perro me empezó a actuar muy raro. Me miraba fijamente, me seguía a todas partes y se comportaba de manera extraña. Contaré un detalle en la historia La Puerta. En fin, tenía 3 perros pequeños. El primero llegó en enero del año pasado, pero lamentablemente murió a causa de una enfermedad. Luego estaba Copo, quien murió unas semanas después de los sucesos de Ládrame, yo volveré. Entiendo que esto es la historia del perro anterior. Y finalmente tuve una perrita negra, que llegó a comienzos de este año, pero falleció 6 meses después por la misma enfermedad que el primero. ¿Qué tiene esto que ver con la historia? Pues en cada una de esas muertes mi perro parecía feliz. Cuando los otros empezaban a mostrar los primeros síntomas, él los observaba de forma inquietante, y cuando estaban al borde de la muerte, desaparecía por una semana entera, sin dejar rastro. La primera vez lo tomé como algo sin importancia, y por eso no lo conté. La segunda vez lo consideré una coincidencia, pero para la tercera ya no sabía qué pensar. Es un perro enérgico, cariñoso, pero a veces se comporta de forma fría, distante, y entonces te mira con una mirada tan penetrante que puede llegar a paralizarte. Desde esa última vez, no volví a sentirme del todo solo en la casa. Mi perro sigue siendo el mismo, pero hay días en los que lo noto algo distinto en su mirada. Es como si por unos segundos se volviera fría, como si supiera algo. Después vuelve a ser el perro de siempre,
como si nada hubiera pasado. No sé si estoy imaginando cosas, quizás sea solo una coincidencia, o tal vez estoy buscando sentido a lo que no lo tiene. Pero cada vez que me observa así, no puedo evitar preguntarme, ¿en qué estará pensando? Entiendo que estás hablando de que hay un espíritu que controla a tu perro durante unos momentos. Y esto ocurre, ¿no? Que es como lo de las posesiones. Lo mismo que se suele narrar normalmente de las posesiones, y es que, no, es que hay gente que ha sido poseída por un espíritu y tal. Eh, Eso puede ocurrir con humanos, pero es que también puede ocurrir con animales. Con los animales es más fácil incluso. Solamente que suele ser menos útil. ¿A qué me refiero con esto? Poseer a un animal es más complicado porque tiene menos conciencia y por lo tanto cuando lo controlas no controlas nada realmente. Es como que simplemente estás controlando su pensamiento, pero como el perro es de por sí no piensa, no tiene acciones, todo es instinto, intentar controlar a un animal no sirve de nada. Al final los animales para los espíritus es como un medio nomás. Es solamente un medio para intentar entrar y a lo más comunicarse con otra persona sin poseerte a ti, porque tal vez no puede poseerte a ti por alguna situación concreta, como que fuiste bendecido de bautizado o alguna similar y por lo tanto no puedes ser controlado. No has hecho un pacto, nadie ha hecho un pacto en tu nombre y por lo tanto tampoco estás manchado o cualquier otro similar. Ya, son ideas mías, tampoco son exactitudes, pero son como las explicaciones, por así decirlo. En cambio el perro es poseíble, pero no es controlable, porque sigue siendo un perro, no tiene mucha fuerza, por así decirlo, y menos si ya fue controlado una vez. Así que puede que simplemente haya quedado como una especie de medio para comunicarse contigo, pero nada más. O para vigilarte, en este caso, porque entiendo que no hace nada el perro. Así que puede ser que esos momentos en los que lo ves raro es porque está siendo poseído por este espíritu maligno que trata de comunicarse contigo, o que trata de vigilarte, esperando tal vez una oportunidad para hacer algo, pero no creo que pueda hacer mucho, la verdad. Los espíritus no suelen irse de una, suelen ser bastante insistentes cuando tienen un objetivo claro y conciso. La puerta. Algo muy curioso que me pasa con esa puerta es que a veces veo como alguien entra por ahí, como un señor alto pasa y se queda quieto, o como una sombra entra a toda velocidad, pero este no es el caso. En sí, esta solo se puede abrir desde adentro. No se puede abrir por fuera, a menos de que tengas una llave. Además de que es la principal de mi casa. Pero alrededor de las noches algo siempre pasa con ella. Siempre se abre sola. O bueno, eso creía. Mis padres dejan a mi perro a dormir afuera. No duerme en la calle, sino en el patio. Y cuando la puerta se abre, él aprovecha y entra a la casa. Yo, harto de eso, y de levantarme como a las 4 de la mañana a sacar el perro y cerrarla, decidí una noche ir a ver que la puerta estaba bien cerrada, y lo estaba. Con eso me quedé más tranquilo. Pensé que ya no habrían problemas, y con eso me fui a dormir. Pero pasó algo. Como a las 2 de la mañana escuché como alguien abría la puerta. ¿Cómo? Ni yo lo sé, pero se escuchaban pisadas. Yo estaba a modo quieto, como siempre, hasta que veo entrar a una sombra a mi cuarto, y era mi perro, y estaba en dos patas. Es broma. Vi a mi perro entrar a mi cuarto. Se quedó ahí un rato hasta que decidió irse. Con eso dejando la puerta principal abierta, y yo me levanté y la cerré y le puse la llave. Esto pasó como unas 3 veces por semana. Así que una noche, en vez de asegurar la puerta, me quedé a ver cómo mi perro entraba. Puse la excusa de que tenía tarea y que la haría en la sala. Pasó una hora. Yo estaba viendo mi celular, hasta que escucho como algo empuja la puerta. Miré y vi cómo mi canino entraba. Me quedé quieto. ¿Cómo era posible que entrara? ¿Cómo pudo abrirla desde afuera? Esas preguntas se sumaron de un momento a otro, ya que mi perro se acercaba a mí. Su mirada primero era como si alguien estuviera pensativo. Esa expresión cambió de repente al verme. Rápido lo saqué otra vez y cerré la puerta. Ahora esto no pasa. Sabe Dios cómo, pero ya no entra solo. Aunque ahora pasa otra cosa. Las ventanas a veces parecen abiertas. Vamos a leer una historia de Yatsi. Dice: llegué tarde. Esta es una historia de donde vivo cerca de mi casa. Eh, Hay un panteón. Dicen que aparece una enfermera pidiendo ride ahí cerca, como a 2 kilómetros. Dicen que ella se aparece, pero hay un accidente o se sube atrás de los carros si van solos. Siempre se baja ahí y en la entrada rumbo para mi casa, yendo al Camposanto, pues dicen que fue la primera en enterrarse ahí y que era enfermera. Me lo contó mi madre. Otra historia es que esta es en la universidad donde estudio.
van varias carreras, y exactamente en la docencia donde estoy hay dos leyendas, ya que según mi pueblo antes era una gran hacienda de caña de azúcar. Cuentan los antiguos estudiantes de procesos alimenticios, lenguas y administración que en nuestra docencia aparece una niña corriendo donde es la planta baja, y ya la han visto varios. Según cuentan, ella murió ahí en esos tiempos que era una hacienda, y por lo tanto su espíritu quedó. Una historia de Arpon dice, funeral. Cuando tenía 12 años, mi abuelo falleció. En su velorio, yo estaba con mis primas menores. Resulta que fuimos a la habitación de mi abuelo porque yo tenía que buscar unas cosas que se quedaron en aquella habitación. Fui directo al closet para buscar la ropa de mi abuelo, y mis primas se quedaron viendo el tocador de mi abuelo. Cuando me doy la vuelta, ambas estaban gritando viendo el espejo. Yo solo me acerqué notando que mi abuelo estaba sentado en la misma cama donde había fallecido. Mis primas me dijeron que yo me quedé en la habitación. Ellas corrieron para mi habitación, y no supe nada de lo que sucedió hasta el día siguiente. Me dijeron que me escucharon hablar toda la noche en la habitación de mi abuelo, como si estuviera hablando con él aún. Mi abuela no entró a la habitación en toda la noche por estar en el velorio, y yo no me acuerdo del todo. Solo recuerdo cuando me acerqué a mis primas. Eso no es... Eso es lindo. Eso es tierno. Eso es agradable, la verdad. Una vez vimos en una noche de Halloween un ser parecido a una bruja volando en círculos, y aparecieron otros y nos fuimos corriendo. Historia corta, simple, sencilla. Visiones. Acaba una donde está en una presa cerca de la universidad y la zona militar. Acá se habla mucho de La Llorona. Yo tengo la experiencia de escucharla, pero lo que escuché aprendí a no gritarle. Sí, de hecho a La Llorona no hay que tratarle de ninguna manera. Tipo, si le tratas con rabia, odio, etcétera, va a confundir la situación y va a querer atacarte con más ganas aún. Esto es de dos jóvenes que fueron a pescar en la presa, pues según dicen que se escuchó La Llorona. Uno de ellos se hizo el valiente y le dijo al otro que él iba a afrontarlo. Cuentan que le gritó a La Llorona y le apareció. Según su amigo, dijo que después de ver a La Llorona, el otro se quedó mudo y no se podía mover. Ya, pues con mi familia, le hemos escuchado, vivimos cerca de una barranca, o aparece en la presa, o la barranca delante de donde vivo. Sí, una de las cosas que, repito, a los espíritus hay que respetarlos, hay que venerarlos, hay que tenerles no cariño, porque no son nada para ti como tal, son espíritus, son personas. Al final son personas, son individuos, o fueron personas en algún momento, hay que entender eso. Y son personas que quedaron sin asuntos sin resolver en la vida. Son personas que quedaron sin resolver. Ahora bien, la Llorona como tal no es la Llorona. Es simplemente una madre. Una madre que perdió a sus hijos. Es una narrativa que se le llama La Llorona, pero perfectamente podría ser cualquier madre, abuela o persona que haya perdido un familiar pequeño y que esté buscándole. En este caso una mujer que está buscando a su hijo, o buscando a su amado, o buscando algo. Pero siempre es una mujer buscando a alguien. Y afrontarlo, confrontarlo, es burlarte de él. Y burlarte del espíritu es posiblemente una cosa muy imbécil que podrías hacer como persona. Es ridículo querer afrontar y enfrentar a las cosas como si pudieras algún poder, tipo, eres humano, ¿qué vas a hacer? Es un espíritu, tendrías que dejarlo en paz. Yo siempre he sido alguien muy susceptible a la gente cercana a mí que ha fallecido. Resulta que cuando mi madre falleció, la soñé un día antes sin recordar en ningún momento su rostro, ya que no la veía en más de 13 años. El día que me dijeron la noticia de su fallecimiento, yo en el fondo ya lo sabía desde la mañana por aquel sueño. Y siempre me ha pasado lo mismo con familiares a pesar de no tener contacto alguno con ellos en años. Siempre se habla de que en las familias que tengan como linajes espirituales, la carga se va para un lado. No sé, no sé si se entiende a lo que me refiero. Hay familias que tienen cargas espirituales, pero que no tienen la carga espiritual en toda la familia, sino que digamos que hay una rama principal de hijos o hijas, casi siempre mujeres, que van teniendo cargas espirituales y que van manteniendo la carga espiritual o el poder espiritual de la familia. No es todo el mundo, no son todas las familias, son familias muy particulares y específicas, y casi siempre son familias que toda la vida se dedicaron a este tema de espiritualidad y que siempre veneraron de ese tipo. Siempre son familias que estuvieron de alguna manera relacionadas con el espíritu, que siempre son como las familias más, al menos en Chile y en otros países como latinoamericanos, como Argentina, tal, son como las familias que tengan más cercanía a sus raíces indígenas. eh, Tienen una carga espiritual constante. Porque
queda en, digamos, la genética. Es algo extraño, pero sí. Siempre suele ser con las madres. Los hombres, por alguna razón, no tienen la capacidad de heredar esta susceptibilidad y esta, digamos, capacidad. Puede pasar. Hay hombres que tienen premoniciones, hay hombres que tienen visiones, pero es más común que las mujeres suelan tener este tipo de heredados. Suele ser más común que abuela, madre, hija vayan teniendo este tipo de lineamientos espirituales y sean susceptibles a predecir las premoniciones. Los hombres pueden llegar a tenerlas, pero no suelen ser tan frecuentes. Es bastante extraño. Se suele dar más en hombres, se suele dar más en mujeres, y en mujeres suele ser más fuerte incluso. O sea que incluso un hombre que sea con un poder kármico que le llaman o espiritual, la mujer sigue teniendo mucho más poder. A mi tía, hermana de mi padre, le dicen bruja porque sabe leer el tarot y porque está metida en algunas cosas o algo así. La verdad no entiendo qué es. Aquí va la mía. Cuando yo era pequeña tenía una amiga. Ella siempre me iba a visitar a las 12 a.m. Ella me invitaba a seguirla a un lugar mágico y cuando yo le preguntaba a mis padres, ellos se ponían pálidos y me decían que no. Después de un tiempo dejé de verla y me di cuenta de que realmente era un espíritu. Y otra vez lo mismo, espíritus que se acercan a niños para invitarlos a lugares. Lugares que al final terminan siendo engaños. Lo mío no es de terror, es solamente un chisme. Ok. En 2022 hice una reunión de Halloween en mi casa donde invité a mi novio de ese tiempo, dos de sus amigos y a mis amigos. Uli, Di, Juan, Ratón, Lari, Ame y Chapulín. El ratón tenía una novia en ese tiempo que era amiga de Chapulín, Rana. La invité por esa razón, aunque no a todos nos caía bien. Llega el día, y van llegando todos, menos Uli, Ratón y Juan, porque no pudieron asistir. Después de un rato decidimos pasar por el fraccionamiento o la zona privada donde vivo y nos separamos en grupos. Luego de un rato, llegamos a mi casa, pero faltaba la rana y el chapulín. Decidimos esperarlos, pero después de unos minutos nos empezamos a preocupar y decidimos llamarlos, sin éxito. Después de llamarlos, como por 5 minutos, el chapulín contesta de mala gana diciendo que ya casi llegaban y que dejáramos de joder. Después de un rato me harté de esperarlos y le marqué la rana enojada reclamándole. Después de eso volvieron corriendo y súper apurados. Al final, cuando todos se fueron, y solo quedamos mi novio de ese entonces, Librito, y el chapulín y yo, es que decidimos preguntarle que por qué se habían tardado, a lo que yo bromeé insinuando que si se habían estado besando, y que por eso no llegaban. El chapulín no contestó y solo se quedó en silencio dejándonos sorprendidos a Librito y a mí. Los interrogamos, pero solo pudimos sacarles un es que una cosa pasó a la otra y ya. Después de que todos Después de que todos se fueron, me mandó un mensaje pidiendo que no le contara nada al ratón ya que eran mejores amigos y lo que hizo estuvo súper mal, obviamente. Y le dije que no lo haría. Mentí. Y nada, fin del chisme de Halloween. Infidelidades. Cosas que el humano va a seguir haciendo por ser egoísta, estúpido y fracasado. Hola, soy William. Y bueno, me toca contar mis tragedias. Yo siempre tengo pesadillas desde que soy pequeño. Las pesadillas siempre suceden a una hora específica de la noche, siempre a las 1:30 de la mañana, a la hora en la que siempre despierto. Siempre son de mi muerte, cada una de ellas. Un día desperté, la ventana quedó abierta desde el día anterior, me levanté y la fui a cerrar, y ya estaba de mal humor. Pero algo me obligó a asomarme. Nuestra habitación directamente da a un almacenamiento de cosas con un pasillo estrecho. Nunca es recomendable abrir y cerrar la ventana a las 1:30 porque abres un portal al infierno que ya no puedes cerrar. En el vidrio queda una huella marcada, pero no era de dentro de la ventana, era de afuera. Yo me asusté y volví a la cama. Cabe aclarar que nada puede entrar a ese almacén. Todas las noches escuché rasguños, golpes y luces venir del almacén. Me tuve que hacer el dormido porque se dice que si el espíritu nota que estás despierto, te llevará al infierno con él. Simplemente quedé aterrado. Y todos los días a esa hora escucho un gato maullar y arañar la madera del almacén. Los espíritus que tratan de hacer este tipo de cosas se acercan a través de tus miedos o a través de tu inocencia. Es decir, oh, ¿te gustan estas cosas? Seguramente te interesan estas cosas, por lo tanto voy a tomar esta forma de aquello que te gusta para traerte sonidos que sean agradables, cosas que te llamen la atención, gatos, perros, etc. Ok, esta es otra historia de Misty. Se me olvidó otra anécdota. Tenía como 6, 7 años cuando fui a alguna familia a visitar a una tía a la Ciudad de México.
Nos quedamos a dormir con ella. No recuerdo bien si fue donde vive actualmente o en otro lado, pero ya era de noche, y donde yo estaba acostada tenía una vista a una ventana que daba una vista a la calle. Hacía mucho frío, y en Ciudad de México suele haber mucha niebla o smog. Estaba esperando a dormirme cuando escuché ruidos afuera. Me quedé donde estaba acostada debido a que la regla número 1 de estos casos es quedarte donde estás y no insistir en ver de dónde viene el ruido. Escuché a lo que me pareció la mismísima Llorona, pero fui inteligente y mejor me quedé donde estaba y me dormí. Repito, no te enfrentes a los espíritus. Es una regla que voy a repetir en cada una de estas historias en las que alguien intentó enfrentar un espíritu o decidió no enfrentarlo. No lo hagas. Es estúpido, es ridículo. Es la peor decisión que puedes tomar como ser humano. Esto pasó hace años. Justo para estas fechas mi abuela y yo visitamos el cementerio para decorar las tumbas de nuestros familiares. La cuestión es que el cementerio en el lugar donde vivo está bastante apartado, por lo cual tardamos unas horas para llegar al lugar. El sitio era bastante desolado. El único sonido que se podía escuchar eran las hojas de los árboles gigantes que rodeaban el alrededor. En ese entonces solo contaba con 8 años, por lo cual para mí era un lugar en el que podía explorar. Al adentrarme en el gran bosque no noté en qué momento me había alejado de mi abuela, por lo cual no podía evitar sentirme ansioso. Caminé por un corto tiempo esperando regresar al punto inicial. Al contrario, el bosque se hacía más profundo. En un momento sentí una mirada entre los árboles. Una sombra de tamaño inhumano corría por los árboles y rápidamente me di la vuelta mientras mi cuerpo temblaba de terror. Con lágrimas en los ojos, hice lo posible para regresar. Para ese tiempo mi abuela ya estaba buscándome, lo cual fue fácil para ella, que ya conocía la zona. Me aferré a sus brazos esperando a que nos fuéramos lo más pronto posible. Y hasta el día de hoy no sé qué es lo que era y no quiero averiguarlo. Me acuerdo que cuando tenía 7 años y tenía un peluche de apego, siempre sentí que los peluches que tenía estaban celosos de alguna manera porque le daba mucha más atención a dicho peluche. Un día estaba buscando dicho peluche y no lo encontré. Más, le pregunté 1000 veces a mi abuela, pero el peluche nunca apareció, simplemente se esfumó. Aún siento la mirada de mis demás peluches cada vez que traigo otros peluches que son regalos de mi pareja a mi casa. Los tengo que ocultar porque ya es recurrente que los peluches que llegan a mi casa desaparezcan. Esto es de la misma universidad. En el taller también se aparece una abuelita comiendo semillas de calabaza. Cuenta la química que una vez dejó a sus alumnos haciendo prácticas. Estudió procesos alimenticios. Dice que ella se fue de emergencia y los dejó solos, pues cuando ella se fue empezó a llover muy fuerte y ella no se dio cuenta de algo. Digo que sus alumnos de ese tiempo estaban practicando en la última área de procesos, estaban muy concentrados, hasta que en un momento se fue la luz y gritaron ya que vieron una sombra blanca que según ellos era la abuela. De suerte una maestra de contaduría les fue a auxiliar ya que estaba yendo a su coche para irse. Hay otra estudiante que casi le da un infarto, pero no nos lo contaron bien. Mi abuela dice que en nuestra casa hay una carga muy grande de energía. Un día vino una medium a la casa para saber qué había, ya que el ambiente estaba muy pesado. Ambos dormíamos todo el día. Mi madre hacía brujería y al parecer la magia que ella cargaba recayó en nuestra casa. Intentaron hacer limpias, pero aún así quedó el ambiente pesado. Mi cuarto es el que tiene mayor carga, ya que ella quería que su brujería y hechicería cayera en mí y que continuara su legado. Pero yo no puedo hacer nada, ya que la magia que ella manejaba era magia negra. Ah, oh, esa parte es interesante. La negra es la misma magia que la magia normal, que la energía espiritual normal. Pero hay un punto interesante, una gracia. Es más fuerte, no porque sea más poderosa, es porque trata de romper los límites de la magia convencional. Obviamente la magia no existe, en el sentido de que la magia como hechizos de levitación y tal. Pero hablamos de la comunicación con los espíritus, la comunicación con las energías, el control de las energías, los espíritus, las almas, de vivos, muertos, etc. Ese tipo de conceptos, ese tipo de ideas sí existe, porque podemos, porque tiene que ver con la resonancia, tiene que ver con cómo nos comunicamos o la capacidad de resonar con la alma de otra persona. Y pasa que la magia negra es realmente la misma magia espiritual que se conoce como magia blanca muchas veces, pero donde se extrapolan los límites, porque buscas tener un objetivo distinto. Pensémoslo como que hay reglas no escritas de cómo utilizar la magia blanca. A eso se le llama magia blanca. Los límites correctos, morales y éticamente, establecidos
por la comunidad, digamos, de magos o hechiceros o brujos. Pero evidentemente la magia tiene cero límites. Como tal, la magia por esencia, la magia por poder, no tiene límites. Pero ocurre que hay que establecer límites para evitar catástrofes, para evitar sucesos que no deben suceder. Viene otra del pueblo donde crecí. Viví mucho tiempo con mi abuela materna. Según los pobladores de ahí, los más ancianos, hay un lugar exacto donde una señora estaba preparando café. Siempre pasa ahí cuando hay alguien que pasa muy de madrugada. Dicen que ven la cruz donde murió ella y se espantan, ya que se queda ahí su alma. Siempre que paso allá, nunca vi las veladoras, pero mi mamá sí las ha visto. Soy William de nuevo. Me acuerdo de que cuando éramos nosotros pequeños, hablábamos con alguien más que no éramos nosotros. Era un niño pequeño, de como unos 5 años, que siempre se asomaba en la casa de al lado. En la casa de al lado no hay niños, solo una pareja de ancianos sin hijos. Mi abuela siempre me iba a buscar porque siempre me escapaba para verlo, pero resulta que yo hablaba solo y jugaba solo. Desde pequeño veo personas que ya no viven y espíritus que toman mis cosas y me sacan las cobijas. La brujería es interesante. Personalmente me gusta la brujería. Desde la parte teórica, desde la parte práctica, la detesto por todo lo que implica. Respeto a la gente que decide ir por el camino de la brujería, porque igual tiene sus dificultades y tiene sus peligros para sí mismo y para el entorno de su alrededor. Pero a la vez es un riesgo tan innecesario, siento yo. La brujería es un riesgo tan innecesario muchas veces que toma a la gente en situaciones muy específicas. El año pasado decían que pasaba la cegua, varias personas fallecieron, y este año no ha pasado nada. Pero no me confío, ya que en este pueblo muchos señores ya de tercera edad cuentan todas las cosas que pasaban antes respecto a eso. Personalmente no me agrada tanto el concepto de los amarres, como de la gente joven sobre todo. Siento que últimamente la gente joven está como que acepta muy fácil este tipo de cosas, ¿sabes? Como que la gente joven últimamente está muy susceptible a acercarse a la brujería. Le hizo un amarre a mi padre. Mi abuela me contó que hubo un tiempo que mi padre estaba obsesionado con mi madre, pero al momento en el que yo nací el amarre se cortó. Su obsesión se volvió en odio. Eso ocurre con los amarres. Cuando se corta el lazo del amarre se vuelve al contrario, porque es una obsesión. Es una obsesión positiva, por así decirlo, o una obsesión negativa, pero siempre es una obsesión. Y eso es lo que hace el amarre. El amarre lo que hace más que nada es, va a haber una obsesión pero hacia favor tuyo. Y cuando se rompa va a haber una obsesión pero en contra. Ambos se separaron, ella vendió su alma al diablo para estar con mi padre y después de tenerme desapareció su vida. Fue en picada y después de él hizo su amarre. Suele ocurrir. Posiblemente había una cláusula básicamente con el amarre de que, no sé, el amarre va a funcionar solamente pero no puede haber hijos. Yo he escuchado de amarres que tienen, por ejemplo, cláusulas tipo no se puede tener un hijo. Y es como, ¿por qué no? Porque si tú tienes un hijo, la carga espiritual de la magia negra y el pacto se va a extender a ese hijo o a esa hija. Y entonces hay espíritus que no están, digamos, dispuestos a compartir su magia con la heredación. Entonces, muchas veces la gente que tiene, los espíritus que aceptan hacer pactos de ese tipo, para amarres y tipos de ese tal, dejan una cláusula de protección, por así decirlo, de que yo no estoy dispuesto a compartir mi magia negra con toda tu familia. Yo te la comparto a ti únicamente. No todos los espíritus hacen eso. Hay espíritus que son al contrario. Hay espíritus que te obligan y te piden un hijo para poder continuar con el pacto. Porque quieren que ese pacto siga por línea sanguínea. Y cuando no tengas un hijo, ahí es cuando se corta el amarre o el pacto y tal. Es muy variante, la verdad. La iglesia, según los que construyeron la iglesia, fueron a robar una campana. No me acuerdo muy bien, como lo contaron. Tenía 7 años. Cuando lo escuché acá se hablaba de que los chaneques, pues esa campana la tenían resguardada los chaneques. Y cada vez que subían, siempre amanecía abajo. Pues cuando la última vez que la subieron, un chaneque subió y la picoteó. Mi tío abuelo me contó que sí está el agujero en la campana. William de nuevo. Uno de nuestros sistemas intentó seguir... Entiendo que William Arpon es una persona con TID. Uno de nuestro sistema intentó seguir con el linaje de nuestra madre, causando que en ese tiempo estuviéramos desmayos, brazos llenos de sangre, y encontramos varios rituales esparcidos por la casa. Era un ritual de muerte. Había un hombre atado en aquel ritual, un nombre atado en aquel ritual, nuestro mejor amigo desde entonces.
Ese mismo día él se suicidó tirándose de un edificio. Ah, eh, Eso es más complicado. Lo que pasa es que, claro, en el sistema, no, en el sistema hay varias identidades. Y las identidades tienen pensamientos y personalidades distintas y necesidades distintas que surgen por distintos motivos. Tienen formas distintas de ver el mundo, tienen formas distintas de percibir las cosas que les ocurren y tal. Y también pueden tener distintas perspectivas respecto a lo que es correcto y lo que no. Entonces es perfectamente que una de las identidades del sistema en el que pertenece William, eh, entiendo que William es el núcleo, eh, lamentablemente pasa que justamente, claro, conscientemente el resto del sistema no quiere seguirle el linaje de la brujería, pero una persona tenía ese interés, una de las identidades, e hizo el ritual. Triste porque de alguna manera tienes que conseguir controlar esa identidad, pero es tan complicado controlar identidades. Llegar a un consenso con tus identidades, con todas las identidades que converge un sistema, es muy complicado. Es una pena. Es una pena lo de tu amigo y es una pena de que te haya pasado eso y de que hayas tenido que experimentarlo de primera mano. Pero bueno. Portales abiertos. Los espejos son portales al infierno según mi abuela. Yo tengo dos en mi habitación, apuntando a mi cama. No los cubro ya que se enfadan cada vez que les tapas el portal. Ellos se pasean por la casa buscando a alguien. Yo sé que lo más probable es que me estén buscando a mí por lo que ha hecho mi madre. Pero cada que escucho la voz de los demonios preguntar, digo otro nombre para que se largue al infierno. O a buscar en otro portal. No puedes mostrar miedo a un demonio. Ellos lo toman para quitarte la energía que tengas. Siempre es una voz grave, pero no les puedes mentir, siendo obvio, porque te llevará con él al infierno para torturarte una y mil veces por haberte burlado de él. Los demonios son complejos, gente. Ya los demonios son un caso mucho más complejo. ¿Un ser paranormal? Verán, una vez, cuando era pequeña, tenía un cuarto propio, en el cual siempre dejaba medio abierta la puerta por si había alguna emergencia. Un día no lo dejé así y sentí como alguien estaba en la puerta. Como tenía 6, 7 años, solo recurría a esconderme debajo de las cobijas mientras sentía como alguien estaba al lado de la cama. Me descubrí de las cobijas cuando sentí que ya no estaba. Pensé que era mi hermano menor, pero al preguntarle, me dijo que nunca había entrado a mi cuarto. Yo entiendo que la experiencia personal de cada uno de ustedes en estas situaciones es completamente compleja, algunas mucho más que otras, pero siento que he estado expuesto a este tipo de historias durante tanto tiempo, debido a los estudios y conocimientos que he tenido a lo largo de este tema de los espíritus, que ya no me sorprenden del todo. Algunas me sorprenden porque tienen elementos específicos, como por ejemplo William y el TID, que por lo tanto hace más complejo el tema de la brujería. O por ejemplo la gente que mencionaba el tema de los espíritus y los perros, por ejemplo, o las almas de vecinos y muertos, son más complejas. Más complejas porque tienen más elementos específicos que ya no tienen que ver tanto con la brujería o con el espíritu y tal, sino con otros elementos particulares de su vida y su personalidad y su propia experiencia propia. Es como si alguien con esquizofrenia experimentara algún suceso paranormal. La esquizofrenia es un trastorno muy afectado en este tipo de situaciones porque se suele pensar que son lo mismo y no. Una vez alguien tocó mi puerta y yo abrí, pero no había nadie. Cerré, pero otra vez tocaron. Volví a abrir y de nuevo, nada. Me cansé a pesar de que siguieron tocando, pero no abrí. Y en un momento escuché un grito, afuera. Fui y vi un montón de policías alrededor de un cuerpo de alguien como de 20. Un gusto igualmente, fue divertido dentro de lo que cabe. Pero voy a aprovechar de tomarme ese descanso de no acercarme más a ustedes, ni a este lugar durante un buen tiempo. Así que gracias por no ser molestos, irritantes ni estresantes. Pero me alegra saber que no voy a tener que venir durante un buen tiempo. Aunque fue agradable, no voy a mentir. Esta vez fue agradable en comparación a otras ocasiones. Nos vemos.